Casa de las Tejas Verdes comienza hoy el ciclo del arquitecto y su obra, y se honra con que la primera personalidad que va a abordar este ya importante centro cultural de la ciudad y de la arquitectura va a ser nuestro querido amigo y arquitecto Sergio Barón. Sobre su vida y su obra va a disertar su compañera de vida, Eneida Ponce de León, y vamos a tener después el gusto de conversar con ella y hacer las preguntas o aportar los elementos que el auditorio entienda necesarios. Quiero también aprovechar la ocasión para decir que, como igual que Sergio Baroni fue protagonista y ha mantenido vivo esta presencia italiana en Cuba en el campo de la arquitectura y el urbanismo, también nos acompañan hoy. Tenemos el lujo, la honra de contar en esta día de esta tarde de hoy con la presencia de Vittorio Garatti, con Sergio Baroni, su gran amigo y hermano, y Roberto Botanti, dos arquitectos, dos personalidades, dos hombres que han hecho un aporte, igual con Sergio Baroni, tres personalidades que han hecho un aporte importantísimo, no solamente a la arquitectura y al urbanismo, sino también a la cultura nacional. Y entonces, bueno, estamos hoy de fiestas, contentos, como siempre quería Sergio Baroni, recordando con alegría su presencia en Cuba. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Eneida Ponce. Buenas tardes. Quiero agradecer en mi nombre y en el nombre de sus amores la oportunidad de posar algunos comentarios sobre la vida y obra de Sergio. A Rita Hernández, que me solicitó de participar en este espacio, a Conchita, la directora de aquí de esta casa, Mónica y demás coordinadores que amablemente me invitaron a participar. Y bueno, y también a todos ustedes por estar presentes hoy aquí. Cuando Rita me pidió que hablara sobre Sergio, yo verdaderamente lo asumí con mucho entusiasmo y naturalidad. Pero inmediatamente me di cuenta que era extremadamente difícil para mí, no solo porque eran alurgar en todos sus papeles y eran remover recuerdos un poco tranquilos en estos últimos años, y tampoco porque descifrar su pequeña letra, las consabidas plecas que utilizaba cuando iba a hacer algún trabajo, sino porque verdaderamente escapa a mi ámbito poder referir con exactitud parte no tanto de su vida como más de su obra. Pero por fortuna veo aquí caras que lo pueden hacer muchísimo mejor que yo. De hecho, agradezco a varias personas que cuando hicimos el libro hacia una cultura del territorio, escribieron sobre él. Está aquí presente Mayito, Choy, Victorio, y que con mucha exactitud narraron y supieron esbozar características esenciales tanto de su carácter como de su obra. Yo me releí esos textos y bueno, le pedí prestado algo de lo que pueda también comentar, aparte de todo lo demás, que vamos a hacer un recorrido, una continuidad en su vida, donde también están partes que son, bueno, parte de su vida personal y de la obra. De más está decir, en estos días verdaderamente hubiese deseado mucho tener una gran capacidad de análisis para poder transmitir todo el legado que atesoro de Sergio, pero bueno, me atrevo por Sergio y yo sé que ustedes van a ser consecuentes conmigo. Entonces, Sergio nació el 20 de abril de 1930, y me tengo que poner el prepuesto, en el poblado de Cérmide, a orillas del Po, en la provincia de Mantova, que es una provincia que está al noreste de Italia. Aquí tenemos una planta, más o menos decir, de lo que era su pueblo natal, del cual él decía que tenía iglesia y niebla. Y está muy cercano al Po, que yo creo que la omnipresencia del río, un poco que también las características
idiosincrasia de ese antiguo feudo marcaron rasgos de su personalidad, como fueron su laboriosidad, la tenacidad, su grado de comprometimiento y después esto se conjuga con el traslado a diversos países muy diferentes del suyo, y que todo eso fueron conformando rasgos muy importantes de su carácter. Inmediatamente cuando tenía 9 meses de nacido, parten, es decir, en aquel circulito que está a la derecha de la península italiana, ahí está una desembocadura del Po, ahí está ese pueblo de Cérvide, y se trasladan a Bulgaria por razones de trabajo de su padre. Después se regresan de nuevo a Italia, están muy poco tiempo y parten hacia Eritrea, que en un tiempo fue Etiopía, pero bueno, que se continúa ahora llamando Eritrea. Estos son imágenes de sus edades más tempranas. No sé cómo poner esto para que... Esto ya estando en Eritrea, donde vivían también una situación particular, y que yo creo que todas estas cosas le ayudaron a él, como decía anteriormente, a conformar algunos aspectos de su carácter. Aquí es una imagen de su pueblo cuando la Segunda Guerra Mundial, y entonces porque algún aspecto que me es extraordinariamente interesante, quiero mostrarles un pequeño... Ahí habían puesto la línea del teléfono. Escuchen, no. y después hablar. En aquel tiempo no había muchos teléfonos ni tal, para nosotros en el pueblo, imagínate. Entonces con su amigo Carlos, de aquella época era... Carlos estaba de guardia para ver si llegaba alguien, y él cortó el cable que entraba dentro. Imagínese, nadie pensaba que podían haberlo cortado algo, y además nadie se atrevía como los alemanes, porque la represalia era tremenda, ¿eh? Claro. Tú hacías contra uno y te mataban 10. ¿Y cómo se dieron cuenta que había sido él? Es que yo fui. No, pero no se dieron cuenta. ¿Tú estás tranquilo? ¿Por qué? Porque no podían culpar a todo el pueblo, chica, porque se lo comía el pueblo entero. ¿Así? Cualquier cosa que se hacía, inmediatamente era el pueblo entero que respondía. Entonces yo fui a los carabineros, y solo los carabineros. Sí, los carabineros. Cuidado los carabineros. Entonces fui al comando de los carabineros y le dije, mire, no busquen los responsables de lo que ha pasado, porque ha sido mi hijo. ¿Pero cómo? Entonces digo, pero dado que es un muchachito, estoy aquí yo para responder. Me hago yo responsable de esto, que no busquen en el pueblo, porque nadie tiene culpa. Era un riesgo grandísimo, te lo digo. Es mejor que me cojan a mí sola. Yo puedo defenderme en cierto sentido, al máximo me matan, pero a marcha otro, porque los partisanos mataron unos cuantos alemanes, quemaron el pueblo. Ustedes, a ver, verdaderamente esta señora, que es la madre de Sergio, de una personalidad extremadamente fuerte, pueden imaginarse su grado de compromiso igual social, su desprendimiento ante este hecho que había realizado Sergio con un amigo de cortar las líneas telefónicas del comando alemán, y ella, por tal de no someter a todo una posibilidad de someter al pueblo a un acto que pudiera ser de masacre, pues ella se decide a ir a contarlo y decir que había sido. Esto lo que para mí un poco que me lleva es a que ya desde niño estas enseñanzas de su madre, que fue una señora igual con un carácter muy fuerte, muy decidido, esos también fueron dibujando
el comprometimiento que Sergio luego asume en el resto de su vida. Y está de nuevo el río. El río, el río Po, tranquilo, majestuoso, a veces que además incidía mucho en la vida de los habitantes, porque cuando tenía las crecidas arrasaba con parte del pueblo, pero además era sustento del pueblo, vida del pueblo, forma parte de costumbres, con los molinos, hay obras de teatro, hay toda una serie de esto, tanto Roberto como Vittorio pueden, y aquí y Aldo, también otro italiano que tenemos presente aquí, pueden hablar más sobre todas estas características de lo que constituye la presencia de un río en una de estas ciudades. Y es así también que tempranamente, como en el año 1947, es decir, Sergio tenía 17 años, en una crecida había 4 personas que se estaban ahogando y Sergio, sin pensarlo, se lanza al río y logró salvar 3 personas. Por eso tuvo la medalla de bronce al valor civil y además un reconocimiento de la Fundación Cardiff. Sergio, con 18 años, ya casi, cuando está listo para partir de Italia, primero en Argentina y luego posteriormente a Venezuela. Y llegó a Argentina, pero en Italia en esos últimos años había matriculado en la carrera de Ingeniería Civil, había hecho una ONG y después se trasladan en Argentina. Entre los deseos de continuar los estudios, porque tenía que trabajar para apoyar a su familia, y además el clima político que imperaba en ese momento en Argentina, que estaba el peronismo, y decía que les recordaba mucho ciertas facetas de las camisas negras y el fascismo, pues él se regresa a Italia y luego 3 años más tarde llega a Venezuela. En Venezuela igualmente estuvo por muchos lugares, en diferentes trabajos, tuvo una etapa muy dura, difícil, trabajando hasta en los campos de petróleo, donde incluso llega a enfermarse seriamente. Y bueno, pero allí hasta que en el año continúa después, quiere continuar la carrera de Ingeniería Civil, hasta finalmente matricular en el año 58 en la UCB la carrera de Arquitectura. Y allí comienza una intensa labor cultural. Y había un clima que parece que era muy propicio para desarrollar todas estas actividades, y entonces funda un cineclub estudiantil, va de gira por Estados Unidos y México con un grupo de teatro, escribía para una revista y había participado con Vittorio también en el proyecto de remodelación de los servicios de él, era del barrio 23 de enero. ¿Y Fruto Vivas también, Vittorio, o Fruto Vivas no participaba de él? No. Fruto Vivas era profesor en la UCB. Además participa en ese tiempo en el Festival de la Juventud de los Estudiantes de Viena. Es allí donde Sergio define su inclinación política, pertenecía a la Juventud Comunista y al Partido Comunista de Venezuela. Una vez de visita bueno, aquí hay evidencia, después continúo con la anécdota, aquí hay evidencia de cuando él, junto con otro grupo de personas, también Paolo Gasparini, fotógrafo reconocido italiano, pues habían organizado toda una serie de cursos cinematográficos, esto también cuando fueron a Moscú, y bueno, esto tenía un intenso quehacer por toda Venezuela. Entonces, ya de aquí llegamos a Cuba. Les refería que para mí un comentario que me había quedado como un poco inconcluso de Sergio, un día de visita en casa de Aurelio Alonso, Alfredo Guevara me refirió que estando él en México, Sergio había llevado la obra de Madre Coraje con este grupo estudiantil universitario de Caracas, y entonces le habían prestado fusiles verdaderos, ¿no?, para la obra de Madre Coraje, y que Alfredo le dijo: yo necesito esos fusiles. Claro, mediación antes del objetivo, porque era para traerlos para acá.
Sergio le dijo, bueno, perfecto, llévatelo, ya veré cómo respondo luego por esto. Pero bueno, era también un poco que ya desde ese ámbito universitario se estaba escuchando hablar de Cuba y había también esa esperanza de movimiento y de justicia, de todas estas cosas que ya sabemos. Y llegamos a Cuba y aquí lo encontramos. Sergio llega en septiembre de 1961, ya Victorio había llegado antes y había reclamado un poco su presencia acá, y aquí están en la Plaza de la Revolución. Y como decía Victorio, déjenme para no equivocarme, decía, disfrutábamos de un gran entusiasmo y sentimiento de libertad como niños enamorados de La Habana, de Cuba y de la Revolución. Y esa condición no lo abandonó nunca. A pesar de su gran espíritu crítico, Sergio llegó a darle una dimensión social a sus sentimientos y fue siempre consecuente con sus ideas. Él era verdaderamente, él mismo se clasificaba así, un optimista, pero proverbial, y siempre encontró donde se pudieran articular cosas, donde había un filón para que, pensando siempre en el mejoramiento de las cosas, y además de eso, en una proyección de futuro. Es decir, que sin dejar de ver las cosas no tan buenas que ocurrían, pero siempre pensaba que el futuro podría ser mucho mejor. Y aquí llega y inmediatamente se integra al Instituto de Planificación Física. En esta parte yo no me voy a extender porque aquí tenemos también protagonistas de esa etapa, tanto Cecilia, Selma, Ina, Sara Driga, que también creo que lo vi allí, pues bueno, podrán decir mejor que yo de todos estos trabajos que se inician en aquel momento, cuando inmediatamente se exigía una organización territorial para las actividades administrativas y políticas, por supuesto, del partido, del Estado, que había que reorganizar, también hacer una reorganización territorial de las tierras agropecuarias, porque recuerdan cuando la reforma agraria, todas las tierras que se habían ido, habían pasado a propiedad del Estado por la expropiación de particulares y de compañías, y bueno, había que hacer ese inmenso trabajo. Y también porque había una tarea inmediata que era la racionalización y ampliación de las unidades para la producción azucarera. Es decir, que hay una serie de trabajos que se inmediatamente acomete con el grupo de profesionales de la planificación física. Y aquí tenemos otro aspecto. Bueno, Sergio en una fiesta de Guaguancó, un poco bailando a la española, palmeando a la española, pero bueno, no importa. Y aquí les quiero leer algo. Ayúdame, Mónica, porque esto lo mejor. Bueno, quiero leerles algo que en estos días, como dije al principio, hurgando los papeles de Sergio, encontré del año 1964 y es una apreciación sobre el carnaval santiagueño. Él tuvo una etapa que después inmediatamente se traslada a Santiago y allí estaba realizando su dice: el carnaval es un sentimiento, un estado de ánimo inexpresable. Lo que llueve es una luz de erotismo más sano y consciente, ninguna hipocresía, ninguna inhibición. El baile, esa manera de arrullar siguiendo la conga, expresando con todo el cuerpo, menos la cara que queda impasible, ausente o concentrada en quién sabe qué meditación.
y esa oferta erótica con los brazos levantados como a descargarse de un peso que baja todo a la cadera, donde se articulan todos los movimientos en una concentración de tensiones que hacen pueriles los grotescos priapos exhibidos en los frascos porbellanos. En las mañanitas el carnaval es más bello, de una delicadeza conmovedora, con los pequeños grupitos alrededor de una tumbadora o una corneta china, algunos tirados sobre una mesa, las últimas parejas a las que el cansancio ha tocado el sexo por ternura. Después de la explosión nocturna, estas madrugadas son de una intimidad y de una humanidad algo deshecha y exhausta, y sin embargo de una vitalidad subterránea y poderosa. Me parecía algo muy increíble que yo, que soy oriental y que he adorado tanta conga, nunca me había percatado que uno sintiera todo eso o pudiera vivir todas esas emociones detrás de una conga. Claro, él lo hacía también a distancia desde el punto de vista de un europeo que, bueno, que sabemos que tiene sus dificultades para hacer un baile como este tan sensual, ¿no? Al final bueno, aquí es un momento también importante de su vida. Nace Claudia aquí en Miramar, muy cerquita de aquí. Y aquí llegamos a esa etapa también, es la etapa más fértil en lo que es la arquitectura, y conjuntamente con Vittorio realizan el concurso del monumento a Playa Girón, donde obtienen una mención de honor. Pero parece que quedándose con ese gran entusiasmo, continuaron y se presentaron al concurso para el pabellón de Cuba en la Expo Mundial de Montreal en 1967, y allí sí ganaron. Entonces ya después podremos oír algunos comentarios de Vittorio, y bueno, hicieron el proyecto y fueron a la construcción de este pabellón, y bueno, pues todos más o menos conocemos la expresividad de esta obra, que a decir de Choi deberíamos haberla en algún momento, reproducirla de nuevo por acá, ¿no? Y ya en su actividad. Después, posteriormente, Sergio, ya estando en Oriente, hace el puesto de mando el Yarey Iguaní. Ahí para él no era solo la inserción de él, en ese momento proliferaron los puestos de dirección de la agricultura, no era solo hacer una obra más expresiva, menos expresiva, más bella o menos bella, sino que fuera un punto de referencia en el territorio. Entonces, esta es una obra que, bueno, que ha tenido, parece que también no muy buenos resultados, porque después se quemó, y yo en este momento verdaderamente no sé el estado en que se encuentra. Y viene una parte que Sergio hace en 1974, hace las bases para el sistema de información territorial. Él amaba el catastro y el personal de catastro por el gran conocimiento que tenía del territorio. Y yo un poco viendo consecutivamente muchos de estos trabajos, pensé que esto es, como decir, el preámbulo para lo que hemos llegado después a los sistemas de información geográfico, al sistema de información territorial de la ciudad. La importancia que es conocer en el territorio todos los aspectos, tanto y no solo económicos, sociales, históricos. Para Sergio, el territorio no era una división político-administrativa más o una forma delimitada, un espacio delimitado más. El territorio transmitía todas las experiencias acumuladas de años, es una base donde se podían articular las relaciones y donde se dan parte de los procesos que pueden llevar después al desarrollo socioeconómico y cultural. Este con el grupo de planificación física. Aquí vemos algunas personas un poco más jovencitas que los que están ahora, ¿no? Entonces, después hablamos un poquito de ¿Está al lado de Gina? ¿Cuál es Julia Elena? ¿Al lado de Gina, no? No, esa es ¿Y este al lado de Gina a la derecha? yo creo que es Juliet y Julia es mi mujer, que Julia Elena.
Se identificaron. Continuamos. Y esto, bueno, son otras series. Yo no quería hacer tampoco listado de los tantísimos trabajos que ha hecho Sergio, pero me parecía un poco para ver algunos de los aspectos donde que él hizo más énfasis, además de los numerosos aportes que pudo haber hecho a la planificación física. Su trabajo se centró más en el estudio del sistema de asentamiento, ¿no? En la dimensión territorial también del modelo de desarrollo y en el mejoramiento y procedimiento del trabajo del Instituto de Planificación Física. Esto es otro acto del Instituto de Planificación Física, en Tallebra, Capote, entonces, eventos, igual, solamente es para evidenciar algunos de los eventos, conferencias que marcaron momentos importantes, como son las razones para una confianza, y otras conferencias que a la vista de hoy verdaderamente mantienen una vigencia que es increíble. Bueno, Sergio forma parte de esta colaboración que se hace en el año 81 con Nicaragua, y estas eran cosas que él asumía con un entusiasmo extraordinario. Aquí en la defensa de su tesis de doctorado, igual, el que da la espalda es Mari González, con amigos ya también desaparecidos, y esto en casa. Verdaderamente, pedirle a Sergio una consulta sobre algo, no era, yo decía que no me va a perdonar, porque era exigirme casi como si estuvieran presentándolo en un tribunal. Él escuchaba sin interrumpir, o a veces yo creía que no estaba escuchando, y luego desbarataba todo lo que con pocas preguntas te dabas cuenta que no estabas en el buen camino. Es decir, pero bueno, yo creo que, lo digo, vaya con el mayor amor, parte de mi formación. Bueno, sí, les decía, parte de mi formación se la debo a él. Está bien. Bueno, estos son el hijo de Ricardo Canela, el hijo de Ricardo Canela, igual un gran arquitecto que colaboró en muchos momentos con Cuba también. Y aquí Ricardo todavía hacía su tesis como arquitecto, ¿no? Y Sergio era muy entusiasmado en ese momento de la construcción de las obras que se estaban haciendo para los panamericanos. Y por supuesto, había ido con Ascue para visitar la sala Portuaret. Y esto se atreve de nuevo a participar en un concurso para un hotel en Baracú, en el cual también tuvo una mención. Y igual, de nuevo vuelve para mí muy recurrente siempre tratar de insertar la obra en el contexto, ¿no? Hacer la maqueta, y desafortunadamente no tengo las imágenes del proyecto terminado porque, tomaron otro camino. Esto es en Pinal del Río, en una visita acá con también la Isabel, de las tantas visitas a las escuelas de arte con estudiantes, con personas que en aquel tiempo se podía pasar fácilmente, y todo el que venía quería visitar las escuelas, escuchar hablar de las escuelas, de los arquitectos. Ahí las escuelas estaban bastante llenas de vegetación, ¿no? Y Sergio siempre pensaba en el mejoramiento, pero era también una persona pragmática. Y por tanto, constantemente a Patricia, para ubicarla, le decía que era preferible montarse en el tren con los zapatos sucios que no tenerlos limpios y quedarse en el hotel. Es decir, que él, que era un hombre de sueño, era
gran soñador, pero sabía también en los momentos justos ser pragmático. Bueno, estoy en Estambul cuando la cumbre, igual, aquí están muchos de los compañeros. Y aquí llegamos a la plaza, si quieren ver atrás, a ver quiénes están aquí. Aquí está Pedro Vázquez, está Gina, Conchita, Cuervo, Joel, sí, eso fue en la... Las invita también. A ver. Ya lo conocieron a todos. Avanzar y volverse a montar. Y aquí, aunque esta es una foto muy personal, ¿no? Con Nelson, que increíblemente me llamó anoche y yo digo, mira Nelson, acabo de poner una foto que encontré, ¿por qué esta foto? Por un problema de que Sergio, que impartió también, bueno, después vamos a ver un poco de la docencia, diseño urbano, era un amante de los espacios públicos. Y entonces que yo quería poner algunas de las plazas que para él eran muy significativas. Porque la plaza decía, no es el lugar que utilitariamente, bueno, se usa para todas estas cosas, sino que es transmisor de las experiencias vividas, acumuladas, es de la colectividad. Y entonces eso tiene una gran importancia en el tejido urbano y en aquella otra hipótesis que él tenía sobre las costuras de La Habana, que era también un poco tratando de coser todos esos espacios que se han ido quedando un poco desmembrados en la ciudad. Entonces, bueno, esta es la Plaza San Marco, este es el Parque Bercy en París con esta obra de Branguet. Y esta es la Plaza San Pedro, que por favor podría dejar cualquier comentario a Vittorio o Roberto más que lo que pueda hacer yo, pero es una plaza increíble con ese grupo de columnas a ambos lados que de una expresividad incalculable. O esta plaza del Campidoglio que a Sergio la consideraba como el sumo de las plazas, ¿no? Por todos los elementos que se concordaban en ella. Y bueno, llegamos aquí al cumpleaños 70, se lo celebramos en la UNAI. Aquí, bueno, parte de los amigos. Mayito, Marta, Aileen, Rosita, José, Ricardo, y acá el Alberto Suárez, ese arquitecto joven. Aquí miren a Adolfo allá comiendo, escucha. Rosita aquí llegamos a la docencia. Y bueno, Sergio se incorpora inmediatamente recién llegado y por la carencia de profesores, se incorpora a la Facultad de Arquitectura. Y entre el 61 y el 63 imparte fundamentos de diseño plástico. En el 64 creo que urbanismo. Yo le pido disculpas porque es que son cosas que podría haberla traído anotadas, pero bueno, no es que tengo buena memoria para esta serie de cursos. Pero la labor fundamental la empieza cuando hace el curso, al curso de trabajadores, estuvo durante 11 años impartiendo clases, y también la introducción a la especialidad de los arquitectos planificadores cuando se decide hacer la especialidad de planificación física, y hace también el libro para la introducción el libro de texto para la introducción a la especialidad. Y tenemos Sergio, en realidad fue un docente muy dedicado y exigente, a lo mejor más de lo que muchos hubieran querido.
pero era también dispuesto a no transitar por los caminos trillados, a no claudicar al facilismo, pero siempre dispuesto a brindar sus conocimientos. Era increíble la cantidad de estudiantes que se acercaban para conversar, para escuchar sus opiniones sobre cualquier proyecto, y él siempre estaba dispuesto a socializar estos conocimientos. Asimismo fue profesor invitado en muchos países, en muchas universidades, en Francia, Inglaterra, España, Suiza, no sé, Nicaragua, Chile, todos esos lugares por ahí. Y bueno, y en el Politécnico de Milán también. Y aquí un poco que dos puntos importantes de la forma de claves en su enseñanza por la cual él le interesaba era la formación integral del arquitecto. Me comentaba Lady Isabel, la directora del grupo, que fue alumna de él de planificación, que todos los días cuando le tocaba el turno de Sergio estaban un poco así temerosos y esperando a ver qué pregunta Sergio le podía hacer. Que podía hacer desde una noticia del periódico hasta cualquier otra pregunta de los contenidos impartidos en clase. Y es que pensaba que un arquitecto tiene que tener una vasta cultura, tener una formación bastante integral. Esto es siempre en su deseo y quehacer en cuanto a la planificación física, diseñó y estuvo dirigiendo hasta el último momento la maestría de asentamientos humanos para los profesionales, fundamentalmente los profesionales de planificación física. Pero y antes había también igual en parte de esos 5 años últimos, había trabajado mucho con el taller del cerro, tratando de rescatar para la Facultad de Arquitectura el nexo proyectual entre arquitectura y ciudad. Y logró trasladar que ese taller se hiciera en el Museo del Cerro para que los estudiantes pudieran primero ver la realidad en que se vive, los problemas, en tratar de dar soluciones que fueran más factibles con el entorno donde estaban ubicados, y donde había ese taller tuvo una composición que se empezaba por estudiantes de 4º año, se incorporaban jóvenes profesionales y después generalmente acudían profesionales de alto prestigio, como del Politécnico de Milán, en el cual también Vittorio participó, Canela, Donato, una serie de importantes arquitectos, y también de la Facultad de París-La Villette y París-Villemont. Y luego, es decir, que como si fuera un taller vertical, se unían todos y se daban soluciones a diferentes problemas planteados en este taller. Y esto un poco con la herencia gramsciana, como decía también Mayito en parte de sus escritos, para él era muy importante esa cultura del territorio que también se fundamentaba en esa hegemonía cultural y en todo ese quehacer que había en el territorio, que era lo que te daba posible orgánicamente estructurar ese territorio. Entonces estos son imágenes del taller del cerro. Esto es la Facultad de Arquitectura, cuando la tesis de Alejandra Pino y Jorge Cárdenas. Y bueno, ahí vamos a ver algunos detalles. Las plecas de las que hablé. Sergio hacía unas cuantas plecas y ya con eso él hacía una conferencia. Él se organizaba, pensaba, hacía lo que, y ya no escribía una conferencia, ¿no? O algo, generalmente, aunque bueno, cuando sobre todo era para eventos, ¿no? Si era para alguna exigencia de trabajo o de revistas o de algo, era diferente. Pero eso era lo que generalmente se preparaba para hacer
hacer una conferencia así en común. Otra cosa eran los recortes de periódicos, a la cual Isabel contribuía siempre guardando el periódico de todos los días, su periódico Brahma, que detalladamente subrayaba todo lo que le importaba, ponía fecha, clasificaba si se refería a un tema o a otro tema, y lo cual, igual con inmenso dolor en estos días, decía, tanto que preparó esto, para un futuro hacer algo y tener toda esa historia concatenada de diferentes años, cómo se van dando cosas que se han dicho en algunos años que son vigentes actualmente, o cosas que se han dejado de hacer, pero que están enunciadas tempranamente. Entonces, pues, continuamos también con la pasión por la información, por los periódicos de cualquier tipo, pues sus amigos, todos siempre, cuando pasaban por aquí, le dejaban, ¿no? O le hacían llegar, y que para él era importante mantenerse informado. Y si nosotros, la información, se sabe también, bueno, la información es muy importante. La información también lo podemos articular con aquello del catastro, tener información plena sobre algo, ¿no? Y Sergio, con ese pragmatismo un poco así, para él la vida no era una sucesión de tiempo ni de hechos más o menos largos o más o menos cortos, sino que decía que hacerse de una vida era labor tan meritoria y no menos difícil que hacerse de una carrera. Aquí otra característica de estos detalles son los pivotes. Y ahora vamos a ver, bueno, estos son caricaturas que hicieron en diferentes momentos donde ustedes ven el pivote como aspecto, bueno, los abuelos también, aspecto sobresaliente, otras. Esto, bueno, igual. Y la sonrisa, ¿no? Ahora, la hamaca. La hamaca es una costumbre que adquirió desde Venezuela y bueno, parte de la noche incluso la dormía en la hamaca. Después de una hora se pasaba a la hamaca, que llegó a tener un lugar protagónico en nuestra sala. Aquí en Ibiza, en las Islas Baleares, con sus sobrinos nietos, que son ya hombres y mujeres, pero bueno, en la hamaca. Aquí en la casa, en la hamaca, todos ahí, como solíamos muchas veces estar, en la hamaca también. Y la fotografía. La fotografía fue otra de sus grandes pasiones. Esto es en Venezuela, pero aquí lo tenemos, trae porque era curioso de ver cuando eso ya era un adelanto, cuando salieron estas cámaras magníficas, recuerdo. O esto es en Martinica, en una visita que hizo en el 2001 con Claudio. Esta es la última etapa. En la última etapa, Sergio tuvo una amplia participación de asesoría en Venezuela al Ministerio de Planificación y lo hizo con toda la humanidad posible en él y con todo el cúmulo profesional que tenía, porque también creía que aquel país que lo había acogido durante 8 años ahora era, y además donde tenía muy buenos amigos, pues que era como devolverle un poco de aquella acogida, y así realizó una serie de estudios allí, cuando a partir del desastre que hubo en el litoral Vargas, y después participó con Fruto Vivo en el proyecto de ecodesarrollo de la zona norte de los llanos. En el último tiempo, Sergio fue asesor del director de planificación física. Y bueno, y dejó inconcluso justamente el mismo día que se enferma, había llevado a Cuervo el borrador de este libro que ha quedado sin publicar y que bueno, conservo para en algún momento poderlo realizar. Aquí está con su entrañable amigo Victorio Garate, en un momento en La Habana, en los jardines del Hotel Nacional, con Claudia en Martinica, aprovechando también una visita de trabajo, bueno, se encontraron allí. Con Fofi, cuando la Bienal de 2000, en un acto por un aniversario del instituto, con el proyecto Banecópolis,
Sergio veía la colaboración como una gran posibilidad para ambas partes de intercambio fructífero, de posibilidades para en ambos sentidos realizar el trabajo, y esto fue uno de sus grandes empeños en el proyecto Habana Ecológica. Y después, y algunos otros proyectos que por supuesto se extendieron a diferentes instituciones y varios profesionales y estudiantes. En el malecón, en casa, esto es en una campaña que se hacía dentro del proyecto de Habana Ecológica que se llamaba así, Limpiemos el Mundo. Y esta es la última foto, que es del periodista italiano Aldo Garcia, y que bueno, esa foto fue tomada 2 días antes de enfermarse. Era una foto que Sergio había hecho, esta era desde la ventana de la casa, esta es la escuela Valdés Rodríguez, y había este tipo de tormenta, y ustedes ven aquel claro que está allí. Sergio, cuando tomó esa foto, dijo, esta es la salida del periodo especial. Era aquella etapa de los años 90, él con su optimismo veía, esto es como, yo eso, bueno, la identifico siempre, bueno, también como este hecho para nosotros, bueno, que nos privó de su presencia. Y a su memoria hemos hecho en colaboración con muchas personas que han ayudado. Sergio estaba en ese momento preparando para la Bienal de Arquitectura una exposición sobre el taller del cerro. Y entonces, bueno, se logró hacer esta exposición. Sergio está aquí, sobre esta zona es la parte de la Covadonga, quiso el azar que Sergio fuera a pasar los últimos días de su vida en aquel lugar que había identificado precisamente dentro del taller de estudios urbanos del cerro que estaba sesionando en ese momento para realizar como parte de ese estudio. Entonces, bueno, con esta foto, que igual era una foto que le gustaba muchísimo de La Habana, de los principios de los años 60, pues bueno, se hizo, y con toda esta serie de pancartas, la colaboración de la Facultad París, la Villette de Francia y la Oficina del Historiador, pudimos realizar estas pancartas que ahora están en la Facultad de Arquitectura, pero no sé qué otro, y no sé si estarán allí o qué lo habrán tomado. El Colegio de Arquitectos de Nápoles tuvo a bien hacer esta tarja homenaje que está en el Instituto de Planificación Física. Y en el año 2003 se hizo el libro hacia una cultura del territorio, se concluyó, se hizo la presentación, y donde participaron muchos de los que están aquí presentes, ya lo dije anteriormente, Mayito, Choi, Vittorio, que muy acertadamente escribieron y con mucho cariño escribieron sobre él. Y esto es una nota del periódico de su ciudad que publicaron publicaron 2, pero bueno, esta es la referente cuando se hizo el libro. En Santa Clara se hizo un centro de adiestramiento, que también hay, todos los centros de adiestramiento de planificación física llevan el nombre de doctor Sergio Barón. Cosa que yo, como decía, podemos agradecer todos mucho, pero que Sergio, que odiaba la tipificación, creo que me hubiera gustado, pero bueno. Porque él decía, cuando aquella etapa de lo que en cada pueblo se hacía la plaza, el signo de la libreta, ¿no? el símbolo de la libreta, ¿no? Se hacía la plaza, el edificio alto, y bueno, pero bueno, este fue el primero que se realizó, y entonces fui a la inauguración. Vittorio en nuestra casa, con esta foto que tenemos de Sergio para que nos acompañe siempre. Y en el volumen 5 del 2005 de esta investigación y gran labor que hace una persona sobre la inmigración y presencia italiana en Cuba, presentamos un artículo y en la mesa redonda, y bueno, y está en este libro que es el volumen
Esto es en un acto en el IPF por el 5º aniversario de su desaparición, que también tuvimos aquí en la UNAI. También hicimos una conmemoración. Candidato doctor en ciencia y jefe del Departamento de Investigación del Instituto de Planificación Física. Estaba concentrado poco más del 20% de la población, que no es una cifra sensacional, que es en el marco latinoamericano, pero en fin, arroja volumen importante de población, pero más importante, esta concentración demográfica correspondió una concentración de actividades económicas que diferenciaron sustancialmente la capital del resto del país. Ya está alcanzando dimensiones realmente críticas y las ciudades se demuestran cada vez más incapaces de sostener esa población, darle respuesta tanto en términos laborales como en términos sociales, de empleo. Esto se ha tratado en varias reuniones ya de Naciones Unidas anteriores. Arquitecto y planificador que tiene representación en el Instituto de Planificación Física y viene para hablarnos de un evento bien importante que se prepara en todo el mundo, pero que ya en Cuba ha dado sus primeros pasos. O sea, ya están haciendo todo lo posible para llegar con un buen informe a este especie de congreso internacional, un evento, una reunión internacional, que es Hábitat 2 y que, como ustedes conocerán o como ustedes se imaginarán, tiene mucho que ver con el lugar donde habitan las personas, donde habitamos, donde vivimos, las ciudades, los pueblos, las aldeas, y tiene que ver mucho con esto. Entonces le voy a preguntar al profesor Baroni, ¿qué fue lo que sucedió esta semana? ¿En qué consistió esa reunión previa? Bueno, tuvimos un seminario, un taller que duró 2 días, que reunió un grupo de instituciones, de investigadores de varias instituciones, para debatir uno de los aspectos de la temática que se va a enfrentar en Hábitat 2. Hábitat 2 es realmente una actividad muy importante de nivel internacional, es una cumbre. Se define precisamente así como la cumbre de las ciudades 1990. Esta es la función preferida de Sergio y de Minini Barón. De cada 10 cubanos, 12 están en la cabecera provincial, 2 más están en la cabecera municipal y el resto, 4 están en todo el sistema poblado, que puede ser urbano, puede ser rural, puede ser asentamiento grande y chiquito, como población también existente en el territorio que está fundamentalmente en la Después, en el año 2007, le fue entregado por Morten este Premio Nacional de Vida y Obra, y
también el año pasado, en el 50 aniversario de la fundación del Instituto de Planificación Física, este reconocimiento por la contribución de su labor. Bueno, todas estas son fotos que ha tomado Sergio, ¿no? Este es el lugar, como que dice, un lugar muy fotografiado, porque era cada vez que había algún atardecer un poquito espectacular, también las fotos son viejas, están mal escaneadas, pero bueno, era verdaderamente impresionante. Y ahora es algo muy particular, llegamos a la parte de Sergio y sus mujeres. Entonces, este es Irma Alfonso, su primera esposa, ¿no? Pero es solamente las mujeres aquí en Cuba. Yo no me recuerdo para otros lugares, que eso solo Victorio, quién sabe. Bueno, Cecilia, Nini, Lucila, Estrella y Dion, que bueno, yo que soy la que durante muchísimos más años permanecí a su lado para suerte mía. Esto es la boda, es decir que bueno, esta es la familia, con su mamá aquí con Claudia en España en el año 92, con su hermana. Y aquí tenemos, bueno, aquí una foto igual de Sergio desde la cabaña, durante el morro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y contribuir a que la Casa de las Tejas Verdes sea la promotora de la arquitectura en la ciudad de La Habana y en el país, ¿no? Y muchas gracias otra vez. Seguimos, pero si hay una pregunta, si Victoria quiere decir algo. Muchas gracias a la ponente. Nosotros somos el comité gestor de la Asociación de Unidad Comunitaria y somos siempre muy contentos de ver la presencia de un italiano que con fervor, entusiasmo, profesionalismo ha servido a nuestro pueblo. Ya a la hora de varón están con el volumen que ha dirigido brillantemente nuestro querido compañero Domenico Carlón. Y realmente yo creo que los miembros de nuestra incipiente asociación de unidad unitaria están muy contentos de haber oído su conferencia y le damos las gracias. Pero no, yo no recibí a Sergio en el aeropuerto cuando llegó. Pensaba eso. Yo lo recibí un grupo de italianos, de argentinos, de brasileños, están muy valiosos todos. Lo recibí el día de Playa del Carmen. Llegaron aquí de noche, se fueron para el ministerio, los pusieron en uniforme miliciano, le dieron un fusil y se fueron a sentar. Yo pensé que Sergio estaba en eso, porque esa es la idea que yo tenía. Sí, él llegó después, efectivamente. Pero bueno, es que la idea inicial es la total de su personalidad, su forma de ser. Él contribuyó no solamente a la formación de todos sus compañeros que han estado en planificación física, y mí en particular, en mucha medida. Voy a hacer una anécdota primero para entender el valor de ellos. Sergio se llama en particular, y se lo ganó bien ganado, porque fue completa y totalmente investigado durante toda su estancia.
Es decir, y hubo total y absoluta confianza en él al final, que nosotros la teníamos desde el principio. Hasta el punto que yo puedo decir que ninguno sabía una planificación física en esos momentos iniciales. Un poco lo que teníamos responsabilidad de dirección tuvimos que unirnos un poco, tanto los que estaban en Oriente, como en algunas provincias, como los que estuvieron ahí. Y nosotros nos reuníamos 4 o 5 personas, a pesar de que en serio no era militante en aquel momento, militar y militar, sí formó parte del equipo y del grupo que para todas las decisiones importantes, la planificación física no existía en este país. No existía y duró bastante tiempo en que se consolidara y adquiriera una formación técnica y científica. Y Sergio estaba en ese grupo. Sergio aportó mucho a todas las ideas iniciales del trabajo de planificación física. Desde los años, a los 3, 4, 5, 6, 7 años que él llegó. No posteriormente que ya participó más activamente en trabajo muy importante del instituto. Esto creo que es necesario dar constancia, no quiero abundar más porque no es, después de jubilarme, no me he sentado a pensar sobre estas cosas y debo hacerlo porque hay cosas que son muy importantes. Y en el caso de estos compañeros que tienen años en el trabajo, que han sido tan valiosos y de los cuales depende mucho lo que ha llegado a ser el instituto, creo que hay que dejar determinada idea en un recordatorio alrededor de eso. Creo que Sergio ha sido de los más valiosos, no cubano, extranjero, aunque fue cubano, de los más valiosos en la creación y todo el desarrollo de la actividad de planificación física. Los que están aquí presentes, que pertenecen todo desde el principio, saben perfectamente de esto. Inclusive tengo que decir que, cuando hablo de que se ganó el carnet del partido porque era comunista, es que se demostró no solamente para nosotros, para el partido de todos, sino para este país completo, que lo diseccionó completo. Y, o sea, en todo momento y en todo sentido. Y ese carnet vale mucho más en ese caso, porque de verdad que pasó una tremenda escuela, no sé. Y no solamente por eso, sino por el aporte que técnicamente, científicamente dejó, no solamente en el tiempo que yo tuve, hasta el año 83 más o menos, sino posteriormente. O sea, cuajó, vamos a decir, aportó mucho más en esos primeros momentos. Yo quería dejar esto, porque nosotros todos los que lo conocimos, los que tratamos con él, los que aprovechamos su experiencia y su conocimiento, de verdad que si no es el único, sí es uno de los más importantes compañeros que hemos tenido desde el punto de vista técnico, científico y humano. Yo quiero enfatizar en este aspecto porque, a ver, Sergio le era muy cercano su afiliación, la afiliación comunista. Su abuelo, en su pueblo natal, era del Partido Comunista, es decir, que hay toda una tradición, además, estudioso totalmente de Gramsci. Es decir, como les dije anteriormente, en Venezuela él pertenecía al Partido Comunista, claro, es otro tipo de partido donde tú te anotas, no lo haces por mérito. Pero sobre todo, más que pertenecer o no a un partido, yo creo que una cosa importantísima era que Sergio fue consecuente con la forma de vivir. Él rechazaba todo lo que fuera el vedetismo, toda esa, es decir, todo el mundo sabe, vivía modestamente y su pensamiento, sus formas eran de un verdadero comunista, aunque el partido en el instituto, yo ahora no verdaderamente, yo no recuerdo bien, pero creo que se lo otorgaron en los años 90 y algo, no fue muy tempranamente, ¿no? Porque había aquella cosa que independientemente que Sergio se había nacionalizado cubano desde el año 74 más o menos, pero bueno, quedaba siempre esa historia de que había sido extranjero. Yo creo que bueno, son cosas que sucedieron así, pero él lo vivía como, no era, el carnet era algo, ¿no? Pero que significaba, por supuesto, para él muchísimo. Pero él lo vivía intensamente, que era y consecuentemente, que era lo más importante. En esos años en que, bueno, aquí muchos no lo habrán
habrán vivido, pero otros lo conocen bien. Para determinar un área había una cosa que se llamaba planímetro, que era un aparatico que había que recorrer en un mapa para saber el área geográfica de un territorio. Pero los límites cambiaban con mucha velocidad, los límites de todo, de las ciudades, de los cultivos, de las configuraciones administrativas de la tierra. Entonces Sergio inventó la cuadrícula. Pero la cuadrícula esa tuvo una relevancia enorme, porque él hizo que se cuadriculara el país completo dentro de las hojas cartográficas de unos 50.000, en cuadrículas de 1 kilómetro, que las provincias a su vez hicieran de sus pedazos las cuadrículas, y entonces las áreas se delimitaban visualmente contando las cuadrículas y compensando en los bordes las partes de cuadrícula. Bueno, eso es un antecedente increíble con respecto a la computación, pero además es una muestra del tesón y de la voluntad de Sergio, que hasta desde el punto de vista técnico no solamente se preocupaba por, vamos a decir, por las concepciones de la planificación, del ordenamiento, etcétera, sino por la propia tecnología de nuestro trabajo. Esa es una anécdota que creo que es justo reconocerla, y que además tuvo una trascendencia considerable en nuestro quehacer. Después hay otro aspecto, que es la importancia que para él tuvo las investigaciones sobre el sistema de asentamiento, que bueno, llegaron a constituir un problema principal del desarrollo de la ciencia en Cuba, que creo que eso es algo que pudiera tener un renglón, una pleca en algún momento, y que eso fue un trabajo que él mantuvo durante muchos años y que se fue profundizando y profundizando y haciendo nuevas investigaciones, e incluso fue evolucionando en su concepción. Primero nosotros queríamos un número de asentamientos humanos fijos para poder ubicar ahí todas las inversiones. La vida nos fue diciendo que eso no podía ser así, había que bajarle el nivel, las cosas no se iban a producir en la velocidad que todos soñábamos. Y entonces él fue y profundizó hasta llegar prácticamente a investigar la población dispersa de la montaña. O sea, no solo las ciudades y todos los territorios, sino hasta llegar a ese nivel de detalle. ¿Y qué importancia tenía para nosotros esa línea de trabajo? Y es que estaba más desarrollado y había muchas más referencias sobre la planificación urbana, sobre el diseño urbano, el urbanismo. Realmente la experiencia del ordenamiento territorial de Cuba no tenía ningún antecedente. Eso fue fruto del trabajo de todos los compañeros. Y el eslabón que unía a todo el trabajo del territorio con las ciudades y con la población era el sistema de asentamiento. Y ese mérito de descubrir ese hilo conductor, vamos a decir, para ordenar todo el trabajo e integrarlo, hay que reconocerse de ser. Ha sido una grandísima hermandad, Sergio y yo, y nos conocimos en Venezuela, y como dije en el libro, hubiéramos tenido que conocerse 10 años antes en Etiopía, pero la cosa de la vida hizo que nosotros estábamos, pero no nos cortamos y nos encontramos al final en Caracas. Y enseguida empezó ese trabajo, ese trabajo fraterno. Ha sido verdaderamente mi hermano, Sergio. Y ahora puedo decirle que en Roma, a fines de junio, se va a inaugurar una exposición sobre los trabajos de los italianos en Cuba desde el 1560, desde los Antolini. Entonces,
En esto estaremos también nosotros, y Sergio, y estaremos nosotros con Roberto, con todas las escuelas y todo. Entonces, yo soy muy contento que podamos llevar todo el trabajo de Sergio en Roma, en un bellísimo museo de Trastevere, donde él, el tiempo que vivió en Roma, estaba en esa zona de Trastevere. Bueno, y entonces en él hizo una exposición fantástica, bellísima. Espero de coger materiales para después de Roma, esa exposición. Bueno, gracias. Solamente referir algo, me parece que hay que resaltarlo. Yo voy a hacer como Victorio, me voy a sentar un poco. Bueno, todo lo que se ha dicho aquí, la importancia de Sergio, creo que todos estamos conscientes de ese lugar importante que ocupa en la planificación, el ordenamiento, en el estudio de los asentamientos. Pero yo quiero recalcar también la importancia de Sergio como animador cultural. Yo creo que Sergio fue un arquitecto que dotó sobre todo a la planificación y al ordenamiento territorial de esa visión desde la cultura que hizo trascendente, que le dio una trascendencia intensa, más abarcadora, una trascendencia social a esta disciplina, digamos, de la planificación. Y sobre todo Sergio siempre estuvo muy cercano a lo nuevo y a la juventud. Yo recuerdo que en los años 80 estábamos Julio y yo trabajando en Santiago de Cuba, y recuerdo que Sergio fue en esos años un animador importante, casi un asesor, un padrino de la brigada Hermano Sáenz. O sea, aquellos jóvenes iban a su casa, Patricia, Juan Luis, este muchacho que está en el pelo de ahora, Rosendo Macías, eran los amigos de Sergio los que le enseñaban los proyectos. Sergio era el que guiaba toda aquella todo aquel cuestionamiento que estaba realizando en aquellos años sobre la arquitectura cubana y lo que se llamó después la arquitectura nueva. Y yo recuerdo que, bueno, yo venía de Santiago a La Habana y nunca, o sea, siempre iba a visitar a Sergio y siempre era Sergio su generosidad, brindar todo su conocimiento, pero siempre de esa visión desde la cultura. Yo creo que eso es un aspecto importantísimo, que siempre fue un animador, un revolucionario cultural, un hombre que no se conformaba y que siempre trataba de ayudar y que además sintió la cultura cubana y el país como su propio país. Creo que eso es muy importante. Innovador además y creativo, porque por ejemplo la salsa para los espaguetis, hay toda una forma de hacerlo. Como había carencias para usar carencia del queso parmesano, de pronto se descubrió que con el queso azul cubano, poniéndolo dentro de la salsa que venían viviendo, y así ahorramos el queso parmesano, pero referente a lo que decía yo había subrayado algunas del libro que vas a darlo, Mónica, algunos que no lo tengan, por favor, son pocos, no son muchos, el libro que se había publicado en el año 2003. Y yo había subrayado algo para leerlo, pero me olvidé el libro y cogí entonces, por lo tanto, pero sí lo recuerdo, porque Mayito escribió algo que venía muy bien con lo que lo decía Choi, que bueno, en la parte que él escribe sobre Sergio, que dice: pero gente como Sergio Baroni sirvieron para demostrar cómo en las disciplinas más áridas la búsqueda de la perfección implica también una belleza otra, algo que los cultivadores de la ciencia exacta siempre han sabido. Y esa frase a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Me parece que es cierto que en cualquier actividad, cualquier cosa que uno emprenda, siempre se puede buscar la parte creadora, positiva, ¿no?
Bueno, en ello me he puesto un aprieto porque en parte casi es como de decirme parcialmente de lo que dije hace 7 años, 8 años. Pero bueno, así es la vida, la gente cambia y uno cambia también. No, lo que muchas veces yo pienso que realmente Sergio Verónica era un individuo que lo hacía todo muy bien, que perdonen los compañeros de planificación física, pero me duele un poco que se haya concentrado tanto en ese campo, dejando por supuesto una estela de logros tremendos, pero sin incursionar más en el campo de la arquitectura, donde cada vez que tocó una cosa, bueno, como el caso de con un par de obras solamente, 2 o 3 obras, pero qué clase de obras. Y realmente no sé si es que también avisoraba que iba a ser difícil poder encontrar la oportunidad de hacer obras de importancia más adelante, porque llegó un momento que ya eso desapareció. Y también la otra cosa es que era muy bueno escribiendo, y entonces uno quisiera que hubiera tenido 3 vidas, una dedicada completa, a tiempo completo a la planificación, otra a tiempo completo a la arquitectura y otra a escribir. Y bueno, las mujeres son otra parte. Bueno, realmente es difícil a esta altura de la tarde ya, ¿no? Todo lo que se ha hablado, poder aportar algo que no se haya dicho sobre Sergio. Pero yo quisiera simplemente referirme a algo que puede seguir enriqueciendo esta biografía y estas reuniones que creo que van a ir aportando poco a poco cosas muy, muy interesantes. Sergio lo conocí en el 3er año de la carrera, cuando los dos llegamos al mismo año, en el mismo momento. A partir de ese momento eran compañeros más en las aulas, era uno más en el pelotón de la milicia, era uno más en el trabajo voluntario. Y yo sí estuve convencido toda la vida de que Sergio lo teníamos que enterrar en Cuba. Es decir, él no se iba a ir. Estaba convencido de eso, totalmente convencido, como también lo estaba de algunos otros compañeros, me refiero en este caso de planificación física, y aprovechando que está Saladega aquí y que va a tener tiempo por delante, como bien dijo él, para rescatar algunos recuerdos de este tipo sobre otros compañeros. Me parece que la aportación que hicieron latinoamericanos y algunos europeos, fundamentalmente italianos y fundamentalmente Sergio, a la planificación física, que fue una disciplina que se creó por la revolución, que no existía antes. Antes había una cosa que se llamaba Junta Nacional de Planificación, que lo que hacía era promocionar turismo, que era lo que dejaba venderle el país a la mafia. Pero eso no era planificación física. La planificación física la hizo la revolución. Pero la hizo la revolución con esas aportaciones importantísimas que estoy refiriendo, y me vienen a la mente al menos otros 2 nombres, son muchos, pero hay otros 2 que deberíamos incorporar, y esto se lo estoy transmitiendo a René directamente. Hay un hombre que se llama Francisco Celis Mestres, que hizo aportaciones importantísimas, sobre todo en el campo de la planificación urbana y metodológica. Y otro que dejó aquí hijos, que hizo hijos aquí, que bueno, fue el apellido completo, trabajó con nosotros y coincidió con Sergio Santiago de Cuba, que es uno de los detalles que habría que seguir profundizando, ¿no? Lucho Espinosa Restrepo, Luis Espinosa Restrepo, me estoy refiriendo por supuesto a los extranjeros, ¿no? A los que aportamos después. Y creo que nosotros tenemos que llegar
allá, porque hay muchas cosas que en el mundo se van a ver todavía, y aquí hubo equipos de especialistas búlgaros y soviéticos que hicieron aportaciones enormes al trabajo de planificación física y que no deben perderse. No deben perderse porque allí también hay muchas cosas que van a volver a pasar. En ese sentido, bueno, he dicho sencillamente las ideas que se me han ido formando mientras escuchaba aquí el tema. Sergio era así de universal. Él se monta en el tren con los zapatos sucios y sin zapatos. Y si tenía que subir sin zapatos, se subía sin zapatos. Ese es lo que describe, así de sencillito y de simple, la personalidad de Sergio. Y creo que nos la transmitió a todos. Todos aprendimos muchísimo con él, todos en cierta manera, unos más, otros menos, por relaciones, por la forma en que se relacionaban su trabajo, lo tuvimos. Pero yo recuerdo esa etapa nuestra en Santiago de Cuba, porque él se fue a trabajar, porque había que, el graduado universitario debía ir a trabajar al interior, y el trabajo al interior para él era un deber ineludible. Se hizo fuerza para dejarlo en la banda y tratar de que, porque podías aportar en cualquier lugar que estuviera, pero él no podía faltar a ese deber. Y esa fue una de las cosas que lo distinguió en todo en la vida. Es lo que quería señalar. Y bueno, agradecerles a Eneide esta oportunidad que nos ha dado de recordarlo. Está aquí en la mesa, esos libros. Tendría que ser reeditado, porque eso no puede ser que se acabe, porque tendría que estar en todas las escuelas de arquitectura del país y de Venezuela y Latinoamérica. Entonces yo espero que pronto se decida de reeditar ese libro. Además después se puede también ampliar y enriquecer. Bueno, yo espero, cuento con eso. Y en ello también. Bueno, ¿alguna otra intervención? Dale las gracias. No, yo estoy muy emocionada y no voy a decir nada, pero lo único que quería decir es que siento que todos aquí debemos dar las gracias a Eneide, realmente. Ha sido excelente y maravilloso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el día de hoy y sobre todo a Eneide, agradecerles este momento tan agradable. Gracias a todos.